¿Ya? Algunas consideraciones sobre historia clínica. Vamos, es una narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos sociales pasados y presentes referidos a una persona. ¿Ok? Narración ordenada y detallada. Que surgen de la anamnesis, o sea, de las preguntas, del examen físico y de la elaboración intelectual del médico y que permite emitir un diagnóstico de salud o de enfermedad. Básicamente es comprender que la historia clínica debe ser conceptualizada como un documento médico, como un documento legal, científico, económico y humano. ¿Ok? Existen un sinnúmero de modelos de historia clínica dependiendo del hospital, dependiendo de la institución de salud donde se está elaborando esta historia. Y también existen distintos tipos de historia, porque una cosa es la historia clínica de hospitalización, otra cosa es la historia clínica de emergencias, ¿no? En donde, por ejemplo, el formato es mucho más resumido. Lo característico, a diferencia de las historias clínicas que ustedes conocen, es que en pediatría se da mucho valor a los antecedentes natales, los antecedentes postnatales, que normalmente en la historia clínica de adultos no lo llenan mucho. En pediatría sí, el estado de inmunizaciones y el diagnóstico nutricional. Eso que les acabo de mencionar en la historia clínica pediátrica es fundamental. Fundamental. Siguiente. Incluir. ¿Cuál es la importancia de una historia? Es imprescindible para el control de la salud y seguimiento de la enfermedad, detectar los problemas precozmente, explorar estilos de vida del ambiente, del niño y de su familia, la prevención de futuras dificultades, ¿no? Y las ventajas en relación a la importancia es toma en cuenta los problemas biológicos, psicológicos y sociales y exige una comprensión cabal de la situación del paciente para poder identificar sus problemas. Permite evaluar también la atención médica mediante la auditoría. Ustedes cuando sean médicos y elaboren historias clínicas, sus historias los van a auditar cada cierto tiempo. Por ejemplo, el auditor médico tiene algunas cosas que normalmente nosotros cometemos los errores. No puede tener abreviaciones. ¿Sí? A veces nos acostumbramos a poner abreviaciones. Por ejemplo, EDA. Para el auditor médico esa palabra no existe. Y si tú tienes un problema con ese paciente, tú ya estás en falta por haber puesto en el diagnóstico EDA, porque lo tendrías que haber puesto es enfermedad diarreica aguda, porque para el auditor las abreviaciones ¿ya? Entonces, permite que esta historia sea evaluada, entonces tienen que ustedes manejar, ¿no? La información teórica surge como la necesidad real de determinados pasos en un método analítico, mejora la lógica del razonamiento clínico, facilita la recolección de datos para los trabajos de investigación. Las historias clínicas adecuadamente elaboradas forman de base para los futuros trabajos de investigación, ¿no? Impulsa al estudiante y al médico a obtener datos del paciente con minuciosidad, veracidad y precisión, ¿ya? Una buena historia clínica te va a asegurar hasta un 90% un buen diagnóstico, presuntivo principalmente y luego definitivo. Porque si tú elaboras una buena historia clínica, tienes hasta un 80% de ya poder acercarte al diagnóstico. Un 10% más te dará el tema del racionamiento que tú vas a hacer, el tema de los diagnósticos diferenciales, y el último 10% te darán los exámenes auxiliares, ¿ya? Pero fíjense cuán importante es hacer una buena anamnesis para que tú tengas ya de entrada un buen diagnóstico. La siguiente. La historia clínica, ¿no?, orientada al problema es aquella en la cual los datos más significativos del paciente se reúnen y organizan de acuerdo al problema rotulado y numerados que van orientando al trabajo médico a través de un cuidadoso análisis y seguimiento, ¿no? Esto por ejemplo, utilizamos mucho en emergencia, ¿no? En emergencia directamente nos enfocamos en el motivo por el cual ha venido, ¿no? Ejemplo, hoy día, por ejemplo, como yo les comenté, hemos atendido a un paciente, ha venido por consultorio, pero el paciente
vino por otra causa. ¿Ya? En el examen salió la criptorquidia. ¿Ya? Es otra causa que tú ya has encontrado y lo has orientado hacia eso. Entonces, fíjense, la historia clínica orientada al problema tiene elementos, ¿no? Base de datos, listado de problemas, planes iniciales en la primera consulta, notas de evolución. ¿No? Siguiente. La base de datos está compuesta por interrogatorio, examen físico, examen auxiliares, la lista de problemas, y dentro de la lista de problemas vas a enumerar, de acuerdo a ello, los síntomas, los signos. Esto lo vas a agrupar en síndromes, exámenes auxiliares de laboratorio por imágenes, enfermedad y otros problemas. Siguiente. Los planes de acción, básicamente ya después de que hagas un recuento de tu base de datos, has elaborado tu lista de problemas, elaborar los planes diagnósticos, esto corroborado con, o en todo caso de la mano con los exámenes auxiliares o los procedimientos que haces, y finalmente los planes terapéuticos, ¿no? Entonces, dentro de eso, ya posterior a ello, las notas de evolución, que en general se divide en 4 secciones, creo que eso también ya lo sabe, es lo mismo que se utiliza en adultos, los datos subjetivos, objetivos, la apreciación o evaluación, y los de planes de acción nuevos, o en todo caso, el pronóstico, ¿no? O el plan de acción total. Siguiente. El SOAP, que esto creo que lo conocen, es un acrónimo en el cual nosotros podemos ordenar nuestras notas de evolución diaria que hacemos a los pacientes. La S, que es la subjetiva, es una información que te lo da o el personal de salud de enfermería o técnico, o el padre del niño en este caso. En adultos te lo da el paciente, si es que puede dártelo, ¿no? En cambio, en pediatría, la información básicamente que nosotros tomamos en cuenta es aquella que te da el papá o la mamá o el familiar de ese caso. Entonces, muchas veces dice, y es importantísimo esto, de consignar con las mismas palabras o términos que utiliza nuestro familiar, el familiar del papá, para poder valorar esta información. ¿Ya? Entonces, a veces, entre comillas, tenemos que poner la información que nos dice la mamá, el papá o el personal del enfermería. ¿Ya? Objetivo es aquello que tú lo vas a encontrar como resultado de tu evaluación. ¿Okay? Aquí se describe el examen físico, los signos, si hubo o no cambios, los valores, si es que se han hecho algunos scores, y los resultados de exámenes complementarios, ¿no? Laboratorio, imágenes realizados para aclarar el problema. La apreciación es básicamente lo que tú interpretas del problema y de todo lo que va avanzando. Entonces tú tienes que colocar la apreciación, paciente, en evolución favorable, evolución desfavorable, paciente delicado, paciente de mal pronóstico, no lo sé, pero esa es tu apreciación, como tú lo estás viendo, ¿no? Estable hemodinámicamente, por ejemplo, ¿no? En tratamiento antibiótico en su 5º día, con ventilación mecánica, con tubo endotraqueal número 3, eso es tu apreciación, cómo estás viendo y cómo lo estás encontrando al paciente. ¿Sí? Entonces describes cómo lo has visto, cuál es la apreciación que tienes sobre lo que tú estás viendo, y en torno a eso se va a interpretar, ¿no? Y su evaluación. Y la P, que básicamente es el plan y consta de 4 partes, ¿no? El plan diagnóstico, se consignan los resultados del laboratorio, estudios, que se soliciten para testificar el plan, ¿no? Requiero una tomografía cerebral sin contraste, ¿no es cierto? Se requiere. ¿Qué más? En la terapéutica, se está incorporando al tratamiento antibiótico, le pones, ¿no? Por ejemplo, otro antibiótico, si es que decides incorporar. El monitoreo, y
Finalmente, el tema de educación, la información que se le da al paciente para la comprensión y prevención de su problema y las estrategias utilizadas para aumentar la adherencia terapéutica. Eso casi nunca se hace, pero no se anota, mejor dicho, pero sí se hace lo que se le explica al papá o a la mamá para decirle qué cosas tienen que tomar en cuenta en relación al problema que tiene. Siguiente. La estructura de la historia clínica, hay una pequeña diferencia que les he puesto entre la del adulto y del niño. Fíjense, en la del niño tenemos que hacer hincapié en lo que se llama, y lo que les dije, la historia del desarrollo, enfermedades de la niñez, las inmunizaciones, si tiene o no alergias, ¿no? Intervenciones quirúrgicas, antecedentes familiares. En realidad es casi la misma estructura, pero en la historia clínica pediátrica hacemos hincapié en esos temas. Me interesa mucho el tema natal y postnatal. ¿Cómo ha nacido el niño? Para pediatría eso es importantísimo. Es importantísimo que ustedes seguramente lo han visto en NEO, sepan cuál es el puntaje de Apgar del niño. ¿Sí? Porque te va a dar una medida indirecta de la vitalidad del niño, cómo ha nacido. Si ha nacido, no es lo mismo que un niño haya nacido con un Apgar de 4 al minuto y de 5 a los 5 minutos, ¿no? Que un niño que ha nacido con 7 y 10 a los 5 minutos. No es lo mismo. Entonces, esas alteraciones que puede presentar ese niño que ha nacido con ese Apgar bajo, deprimido, no lo vas a ver en ese momento. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando evalúes tus hitos del desarrollo. Ese niño no se va a sentar a la edad que tiene que sentarse, porque ya tiene un problema de un sufrimiento fetal o una isquemia que haya producido cuando ha nacido. ¿Ya? Entonces, esos datos para nosotros sí es importante. El hecho de que haya nacido con parto por cesárea es importante. Poner nacido de parto por cesárea. Y siempre preguntamos por qué fue la cesárea, ¿no? ¿Por qué? Porque si te dice, ha sido porque, bueno, el ginecólogo me ha dicho que era macrosómico. Por eso ya sabemos que pues, el ginecólogo ha cobrado por las puras, ¿no? Pero si te dicen que ha habido sufrimiento fetal, entonces ha sido una cesárea adecuada, ¿no? Si te dicen que ha sido un embarazo gemelar, generalmente en los embarazos gemelares o son prematuros o uno viene mal, ¿no? Porque el otro se comió todo. Y uno viene con bajo peso, uno viene mal y eso hay que tomar en cuenta. Entonces, esa información en la historia clínica pediátrica es básica e importante. Cuando yo les evalúe en el primer aporte y les ponga casos clínicos, yo les voy a poner antecedentes natales. Y esos antecedentes natales que les van a orientar a lo que tiene el niño cuando sea mucho más grande. Entonces es necesario, por eso, hacer el esfuerzo de, cuando hagan una buena historia clínica pediátrica, tienen que preguntar a la mamá claramente, y la mayoría se acuerda de las mamás, se acuerda cuánto ha pesado su niño, se acuerda si ha tenido llanto, el primer llanto al nacer, se acuerdan, ¿sí? Porque es algo que les marca siempre, ¿no? Entonces el parto les marca, entonces se acuerdan de todos esos datos que para nosotros son importantísimos. ¿Las inmunizaciones serán o no serán importantes? Son importantes, ¿no? Porque nosotros vamos a ver desenlaces muchas veces de patologías de niños que están en el hospital internados y no caminan bien o no marchan bien. Y cuadros que normalmente en otros niños salen rápido, en ellos no salen. Y cuando tú investigas la inmunización, el niño no ha recibido la DPT, no ha recibido la triple viral, no ha recibido la antituberculosa, no ha recibido nada. Entonces, eso es importante, el estado inmunológico. Y el diagnóstico nutricional. El diagnóstico nutricional es básico. Yo tengo que saber cómo está ese niño el momento que lo veo, cómo está en relación del peso, cómo está en relación a su talla, cómo está en la relación peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla,
¿Cuál es su índice de masa corporal? Si es un niño mayor de 5 años, que ya puedo trabajar con índice de masa, ¿cómo está su perímetro cefálico? ¿Sí? ¿Cómo está su perímetro? ¿Con cuánto de perímetro cefálico nació? No es lo mismo que uno que haya nacido con 38 de perímetro cefálico y actualmente tiene 39 después de 3 meses, aquí un niño que haya nacido con 34, que es el promedio regular y normal. Y si ha nacido con 34 y viene al mes y tiene 45, ¿no les llamará la atención? Sí, ¿no? De repente es una hidrocefalia. ¿Sí? Y solamente viendo el perímetro cefálico. Y si ven que en el antecedente del parto, ustedes ven a un niño con su cuerpo y ven una cabecita de este tamaño, o una cabeza de este tamaño, lo primero que tienen que hacer, por favor, recomendación, miren al papá o a la mamá. Ya nos ha pasado. Ha venido un niño cabezón, todos se sorprenden, ¿no? 3 centímetros vamos a medir. Entre el papá y el papá también era cabezón. Entonces es cabezones de familia, ¿no? Ahí no hay problema. Pero hay niños que son, ves al papá, el papá es cabeza normal, entonces mídele, ¿no? Puede ser una hidrocefalia, puede estar haciendo otra cosa. Y a diferencia que el más crítico es la microcefalia, ¿no? Si tienes una cabecita que ha sido 32, 30 centímetros cuando nació, chiquitito, lo primero que tienes que hacer cuando esté en tu consulta, lo primero, pídele torch. Lo primero, apenas lo ves, primer contacto, te lo traen a los 7 días a tu control, a tu posta de salud, ves su cabeza, le mides, 30, ves a su curva, está por debajo de lo normal. Microcefalia, torch. Listo, lo primero, investigar el embarazo de la mamá. Si la mamá tiene gatitos en la casa, tiene perritos, ¿no? Si tiene alguna persona que haya tenido alguna enfermedad y cuando he estado en contacto con ella, ¿ya? Y con eso tú te vas a dar la idea de que ese niño posiblemente esté con una rubiola congénita, esté con citomegalovirus, esté con un toxoplasma congénito, todo eso. ¿Ya? Y todo eso tiene que ver con, con el desarrollo de la historia que tú vas a hacer. Inmunizaciones importantísimas. Siguiente. Bien, acá tienen, por ejemplo, nuevamente los componentes de una historia clínica pediátrica, fíjense, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, antecedentes personales, antecedentes perinatales y postneonatales, el desarrollo psicomotor, y ahí es lo que les decía, los hitos del desarrollo, ¿no? Ustedes tendrán que aplicar un test que se llama... El peruano. ¿Cuál es el que más se usa? Hay 3 tests que se usan en el desarrollo de un niño. Uno es el EEDP, Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor. El otro es TEPSI, Test de Evaluación Psicomotriz. Y el otro es el TEPET, Test Peruano de Evaluación del Desarrollo. Y el que usamos más es el TEPET. Las enfermeras usan mucho el TEPSI a los 4 años. Nosotros usamos más el TEPET. Y el TEPET nos da 11 hitos del desarrollo. ¿Sí? Hay varios componentes, pero son 11, y eso vamos evaluando desde que nace, ¿no? Hasta que va creciendo, hasta los 36, 38 meses de edad. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a nosotros ver el desarrollo psicomotor. Vamos a ver los hábitos, los alimentos, los antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos, inmunizaciones familiares, epidemiológicos, examen físico, luego la impresión diagnóstica, planteamos nuestros diagnósticos diferenciales y finalmente llegamos a un diagnóstico final, hacemos el plan terapéutico. ¿Ya? El éxito de la consulta siempre, tanto en adultos como en niños, va a depender de la comunicación y confianza que se haya logrado. En el caso de pediatría, con el papá o la mamá, ¿ya? Que son los que te van a dar la información. Más la mamá que el papá, ¿no? Siguiente. Ahí está lo que deben consignar ustedes en la historia.
Y esto de acá es importantísimo. ¿Sí? Este de aquí es importantísimo. ¿Cómo clasificamos de acuerdo a las edades a los niños? ¿Sí? Hemos dicho, y ustedes han hecho neonatología, de 0 a 28 días. Pero ahí también hay sus derivaciones, ¿no? Neonatal precoz, neonatal tardía. Todo eso me imagino que ya lo saben ustedes. Lactante menor desde el mes hasta el año. ¿Sí? Lactante mayor, hablamos desde el año hasta los 36 meses. Preescolar de 3 a 6 años, escolar de 6 a 12 y adolescentes de 12 a 18. ¿Ya? Más o menos esos son los grupos etarios con el cual tú puedas poner. Por ejemplo, en el examen yo les pondré adolescente, ¿sí? Adolescente que viene y consulta porque de sexo femenino, consulta porque las axilas le huelen. ¿Será normal? ¿Será normal? ¿Sí? Entonces, si yo les digo adolescente, ustedes ya tienen que ubicar a ese niño o a esa niña en este grupo etario. ¿Sí? Les pondré lactante, mayor, ¿no? Femenina, qué sé yo. Entonces ya tienen que saber ubicar dentro de los grupos que están validados para la pediatría. Muy bien. El origen y la procedencia son importantes ya que hay patologías circunscritas a determinadas áreas geográficas. Importante, como en adultos. Como en adultos. Si viene un niño con fiebre y te dice que vive en Puerto Maldonado y estamos en esta época, o sea, agosto, ¿qué puede ser? Si es que no es un resfrío, no tiene síntomas de resfrío, ¿podrá ser una metaxémica? No. ¿Por qué no? Te estoy diciendo agosto. Porque en agosto no llueve. Y como en agosto no llueve, si tú vas aquí a Bamba no hay casos de dengue. Los casos de dengue, ¿cuándo aparecen? A partir de diciembre, enero, febrero, cuando llueve y esa lluvia se queda emposada en los residuos que botamos al fondo de la casa, en las llantas y todas esas cosas, y eso se transforma en criaderos del Aedes aegypti, que viene, pone sus huevos, nacen los chiquillos, viene un enfermo, le picó y de ahí se trae todo. Medicina no es absoluto. Yo debo pensar en dengue, pero será la última opción. Debo pensar en otras cosas. Pero siempre tomen en cuenta la epidemiología, la época del año, ¿no? Y la procedencia, que son importantes. Si viene un paciente con una heridota, te dice, doctor, mi niño es adolescente acá, 5 meses que no le estoy poniendo malvita, le pongo y no le sana. ¿Dónde vive, señor? ¿En qué uno? Leishmaniasis como primer diagnóstico. ¿No es cierto? Como primer diagnóstico, de cajón. Entonces tú tienes que siempre ir viendo el origen y la procedencia. ¿Ya? El origen y la procedencia. Si viene un paciente de Alemania, adolescente, 13 años, a tu consulta, tú estás trabajando en la clínica Pardo, entra la paciente alemana porque no quiere ir al regional ni quiere ir al Loreno, tiene seguro y tiene fiebre y te va a decir, me ha levantado una erupción en el cuerpo. ¿En qué piensas? ¿Ah? No, no he comido nada. Hace 2 días, doctora, que no como nada, no he probado nada. Y estoy solamente acá en Cusco, pero ayer he llegado de Alemania. De Alemania. Mal de altura. ¿Con rash? ¿En qué piensas? Sarampión, pues, si está viniendo. En Europa no vacunan contra el sarampión. No vacunan. Esto es un adolescente, no tiene vacunas. Y se viene el día anterior.
y ha hecho un ras cutáneo y seguramente si tú eres, ha hecho sus manchas de Koplich ahí porque el Koplich es en antenas dentro, ¿ya? Y tiene una erupción, vamos a ver en exantemente cómo es la erupción del sarampión. Lo primero que pensarás, si harás tu ficha epidemiológica de sarampión, al toque y movilizas a todo el Cusco. Porque cuando hay un caso de sarampión, se moviliza todo el mundo, porque el sarampión mata. A diferencia de otras exantemas, el sarampión mata. Y tienes que hacer tu línea de tiempo, averiguar en qué vuelo ha venido, quién ha sido su compañero en el vuelo, con quién ha venido a Cusco, en LAN, quién ha sido su compañero, quiénes son los pasajeros de ese vuelo. Toda esa investigación la tienes que hacer. ¿Vieron Epidemia con Dustin Hoffman alguna vez? Tienen que ver de vez en cuando películas que les van a ayudar a entender las cosas. Ahí ves, por ejemplo, la parte epidemiológica, cómo trabajan. Peste también, hay una película, Peste, que son muy buenas. Y ahí se ve cómo es el trabajo del epidemiólogo que va investigando. En el caso de sarampión, el último que hemos tenido el año 90, creo acá, justo ha sido una turista extranjera que vino. Entonces, en el avión estuvo en contacto con 3 personas, se contagiaron. Después llegó acá y tomó un bus y se fue a Chumbivilcas. A todos los pacientes del bus, a los 45 que viajaron esa noche, se los puso en cuarentena, ¿no? Porque el sarampión tiene una capacidad de infectante más que el COVID inclusive. Han visto que en época de COVID, normalmente si estábamos ahorita y yo hablando, seguramente ellos 2, 3 se enfermaban de COVID, porque directamente recibían, ¿no?, las gotitas y todo eso. Pero si yo tuviera sarampión ahorita, todos ustedes se enfermarían, ¿no? Porque el poder infectante del sarampión, del virus, es mucho más fuerte que otro tipo de virus, ¿ya? Entonces, es necesario que ustedes evalúen. Describir la fuente de información siguiente. Motivo de consulta, ustedes ya saben, no vamos a redundar sobre eso, pero siempre de manera descriptiva las palabras informantes del problema. Entre comillas, aquello que no lo podemos expresar con nuestras palabras. Si la mamá te dice, el niño tiene mocos y tos, ponle pues entre comillas, el paciente presenta mocos. ¿Sí? ¿O cómo le vas a poner? Catarro nasal, ¿no es cierto? Ya, pero si en ese rato no te sale, pones entre comillas. Mi niño está bajito de peso, es lo que dice la mamá, ¿no? Entonces siempre le pones como motivo de consulta. En pediatría no necesita ser planteado en términos médicos, ¿sí? Se deben colocar en comillas utilizando las palabras textuales populares con las que el paciente describe los signos y síntomas, ¿ya? Esa es una opción y es válida esa opción. La enfermedad actual, que es el siguiente paso, se hace una descripción cronológica de lo que modificó el estado de salud del paciente. Debe tener un carácter descriptivo muy minucioso desde el momento en que inició. Yo cuando hago una historia clínica en emergencia, por ejemplo, pongo hasta la cantidad de deposiciones líquidas que ha tenido, la cantidad de vómitos. Mi niño empezó ayer con, señora, ¿cuántos vómitos ha tenido en el día? 10, entre paréntesis, pones 10 vómitos, ¿sí? ¿Cuántas deposiciones? 3, ya, entre paréntesis, ponle 3 vómitos. Debe tomar cada dato como elemento y transformarlo en un lenguaje médico, describiendo cada signo y síntoma, se debe describir como se introdujo dentro del cuadro. Como ha evolucionado en el tiempo, cuánto lo desapareció y qué medidas tomaron para. Siempre pregunten qué medicamento ha recibido o qué medicamento está recibiendo. Y el 80% de los casos te va a decir, doctor, yo le llevo a la posta, me ha atendido el médico general y le ha dado amoxicilina. El 80% de los casos hace eso. Y lo peor de todo, que no es el problema que le haya dado la amoxicilina, sino no saben los médicos generales las dosis de amoxicilina que deben dar para problemas respiratorios bacterianos en el niño. Le dan a 50. Y si leen las guías es a 80 o 90. Recién a eso funciona la amoxicilina. Pero si le dan a las 50, te va a regresar a la siguiente semana con neumonía. Porque no le has dado la dosis adecuada del antibiótico. Siguiente. Muy bien, eso es historia clínica. ¿Sí? Es sencillo. Tomen en cuenta esos puntos que les he dicho. Mucho énfasis en lo que son antecedentes natales,
antecedentes postnatales, ¿sí? Tomen en cuenta inmunizaciones y tomen en cuenta el diagnóstico nutricional. Lo demás es igual que lo que ustedes ya han visto: historia clínica ginecológica, historia clínica en medicina interna, ¿sí o no? Hasta el cansancio las historias clínicas. Pero en pediatría tiene sus peculiaridades y se tiene que hacer incidencia en ese tipo de datos que queremos que lo recuerden. Algo que me olvido. ¿Alcanzar a ver el otro tema? ¿Quién ha dicho no?